Bienvenido y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te estaré mostrando cómo hice estos súper delicioso pastelillo de guayaba. Así que no te muevas de este video y empecemos inmediatamente con los ingredientes. Pues empecemos inmediatamente con los ingredientes. Esta es la masa de hojaldre, podría decir así, de esta marca. Esta es la que yo voy a estar utilizando. Traes dos lonjas que serían como dos masas, así que esta es la que yo voy a estar utilizando. Aquí también tengo mi pasta de guayaba. Tú puedes utilizar jalea de guayaba o como mermelada de guayaba, la que tú prefieras. Tengo también aquí mi queso Filadelfia que estaré utilizando. Estaré utilizando un huevo y azúcar glass. Así que siempre recordarte que bajo ahí en la cajita de información te dejo todo detalladamente, todos los ingredientes. Así que inmediatamente empecemos a hacer estos súper deliciosos pastelillos. Pues vamos a empezar a trabajar nuestra masa. Como te dije aquí, esta masa yo te recomiendo que a la hora de tú hacer estos pastelillos la dejes fuera de la nevera. Recuerda que ya la compra en la nevera, así que cuando la vayas a hacer lo dejas fuera de la nevera para que se te haga un poquito más fácil a la hora de abrir la masa. Así que en este momento vamos a abrir nuestra masa. Recuerda que aquí vienen dos, así que vamos a empezar primero con una. Para, como te digo, aquí tú ves que se pone un poquito pegada, así que déjalo un poquito fuera de la nevera cuando vayas a trabajar esta masa para que te sea un poquito más fácil. De igual manera no da trabajo desarrollar la masa, así que ya tú puedes ver aquí. Lo que vamos a hacer aquí es que ya tú puedes ver ahí que tiene una línea media marcada, así que simple y sencillo, vamos a cortarla casi por esa misma línea. Tú puedes cortarlo del tamaño que tú quieras tu pastelillo. En este caso yo lo hago así para que sea mucho más fácil, así que vamos a cortarlo aquí. Tú lo puedes cortar con un cuchillo si no tiene este cortador de pizza o con lo que tú prefieras. Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar uno encima de otro, más o menos tú ves que quedan del mismo tamaño, así que no importa si te queda uno más pequeño o uno más grande. Aquí, como tú puedes ver, yo lo voy a cortar en tres pedazos. Tú puedes cortarlo en dos o lo puedes cortar a tu gusto, porque recuerda que aquí va a depender mucho del tamaño que tú quieras hacer tu pastelillo. Así que yo lo voy a cortar en tres pedazos, como tú puedes ver ahí, y uno me va a tapar el otro. Así que de esta forma es que yo lo realizo, así que quiero compartirlo con todos ustedes. Así que voy a seguir aquí cortando mi masa y ahora te sigo mostrando cómo realicé estos súper deliciosos pastelillo de guayaba. Pues ya que tenemos nuestra masa lista, aquí como tú puedes ver, la coloqué aquí en esta forma para que se me haga más fácil a la hora de armar mis pastelillos. Aquí, como puedes ver, he cortado mi guayaba y he cortado mi queso. Aquí va a depender mucho de la cantidad que tú quieras echarle y de el tamaño que tú hayas cortado tu masa. Así que tú puedes hacerlo variado, lo puedes hacer de queso con guayaba, lo puedes hacer de guayaba solo, lo puedes hacer que solo con queso. Así que diviértete y hazlo a tu gusto. Yo empecé haciéndolo de queso con guayaba, después fui variando queso solamente, también guayaba solo, y así sucesivamente fui haciendo. Así que lo que voy a hacer aquí es que le voy a dar estos cortecitos, podemos decirlo, esta marcada con el tenedor. Tú puedes hacerlo con la mano, con los dedos, y fácil se te va a pegar como quiera, pero me gusta la idea de darle este toque así a estos pastelillos. Así que fui dándole esta forma aquí al final con este tenedor, y así te va a quedar súper delicioso. Yo creo que el tamaño está sumamente bien para hacer estos deliciosos pastelillos. Así que tú lo vas haciendo como se te haga más fácil. Como te dije, si solamente quieres hacerlo de queso, yo fui haciendo de queso, lo fui haciendo queso con guayaba, lo fui haciendo de guayaba, y así sucesivamente. Así que hazlo y diviértete como se te haga más fácil. Así que sucesivamente seguimos haciendo, colocamos el relleno y le seguimos sellando aquí de esta forma. Si no lo quieres hacer con esta forma del tenedor, lo puedes hacer con los dedos o simplemente coloca un poquito de huevo entre uno y otro y los tapas y sucesivamente se te va a pegar, pero quiero hacerlo de esta forma. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo los realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de mis recetas. Así que no olvides suscribirte ahí debajo en el botón rojo para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Y así voy a seguir aquí rellenando todos mis pastelitos. Pues ya casi estamos comiendo estos súper delicioso pastelillo. Así que ya lo tengo aquí listo. Le di estos puntitos aquí con el mismo tenedor, pero eso es opcional si tú quieres dárselo. Así que yo quise dárselo para que se vea un poquito más bonito, pero eso es opcional si tú quieres dárselo. Aquí tengo mi huevo, le he colocado un poquito de agua al huevo, lo batimos muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pintar cada uno de nuestro pastelillo muy bien. Así que ve pintándolo hasta que estén completamente todo muy bien pintado.
Pues ya tenemos nuestro pastelillo listo para llevarlo al horno, así que lo vamos a colocar al horno 350 grados, 15, 17, 20 minutos máximo, así que ve chequeándolo hasta que estén sumamente dorados y listos tus pastelillos, así que verifícalo muy bien de 15 a 20 minutos, así que vamos al horno. Pues estás listo para ver cómo han quedado estos súper deliciosos pastelillos. Mira, mira, mira lo delicioso que se ven y deja que tú pruebes estos pastelillos cuando tú hagas esta receta. Esto es para morirse y comérselo todo. Así que ya te digo que ve verificando tu horno de inmediatamente tú veas que se estén poniendo dorados. Después que ha pasado los 15 minutos, tú lo abres, lo verificas y si quieres dejarlo máximo los 20 minutos de acuerdo como qué tan caliente o qué cómo trabaje tu horno. Así que ellos han quedado sumamente deliciosos. Así que lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a dejar reposar. Recuerda porque vamos a colocarle el azúcar glass en polvo o azúcar en polvo como tú la conozcas a nuestros deliciosos pastelillos. Así que lo dejamos enfriar. Lo vamos a colocar aquí en este bello plato. Esto se ve, señores, súper delicioso, súper lindo. Esto está para comerse no uno, sino cinco. Así que ahora lo que vamos a hacer es, después que lo dejamos enfriar nuestros deliciosos pastelillos, vamos a colocarle aquí nuestra azúcar glass, nuestra azúcar en polvo. Así que échale ahí de acuerdo a lo que te diga tu corazón o de acuerdo a qué tan dulce o qué tanto te gusta el azúcar. Así que ya no me voy a sentir culpable si tú le echas más de la cantidad que yo le eché. Así que échale ahí el azúcar y en este momento no se puede dejar de cortar estos pastelillos para que tú veas, aparte de cómo han quedado por fuera, también tú veas cómo han quedado por dentro. Así que si espero que haya estado aquí esperando este momento, igual que yo en este momento que estaba haciendo estos súper deliciosos pastelillos de guayaba y de queso. Así que ahora te voy a mostrar cómo me han quedado por dentro para que te mueras y salgas inmediatamente a comprar estos ingredientes y haga esta súper deliciosa receta. Como tú puedes ver aquí, este guayaba. A mí me encantan los de guayaba, así que me como uno, me como el otro. Así que cómete la cantidad y haz esta receta como a ti te gusta. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas. Así que vamos a abrir este queso para que tú veas cómo ha quedado esto. Mira lo crujiente que está, que esto no se puede romper de lo crujiente que está, que tengo miedo de que se me vaya a romper porque a la vez también te tiene que romper, obvio, pero me encanta cómo han quedado esto. Así que te invito a que hagas esta receta. Espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte que tratamos de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas. No olvides suscribirte y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico.